Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al seminario que lleva por título Filópolis. Es un seminario permanente de filosofía. Ciertamente es un seminario permanente de filosofía, fundamentalmente de filosofía política. Si habéis visto en el programa, el director del seminario es el profesor Antonio Lastra y el secretario es Víctor Parra. Antonio Lastra, Víctor Parra. Está entre nosotros Carlos Climent, que es el vicepresidente del Ateneo Mercantil de Valencia, a mi derecha. Y antes de iniciar el seminario, yo quiero darle la palabra a Carlos para que él presente un poco la nueva tarea del Ateneo y la colaboración de esta actividad que tenemos con el Ateneo. Carlos. Hola, buenas tardes. Como ha dicho muy bien Agustín, soy Carlos Climent y vicepresidente del Ateneo. Uno de los 4 vicepresidentes del Ateneo. Es una institución yo creo que es una de las más representativas de la sociedad civil valenciana. Sabéis que está situado en la plaza del Ayuntamiento y tiene su objetivo el realizar actividades que repercuten en la sociedad civil. En nombre de la presidenta, que era la que tenía que haber venido, pero que está en estos momentos en el extranjero y por lo tanto ha delegado en mí la representación del Ateneo, os hago partícipes de esta intervención o esta participación en el marco de la colaboración de la Universidad Internacional Méndez y Pelayo y el Ateneo Mercantil de Valencia. El Ateneo trata de generar ideas, trata de ofrecer sugerencias tanto a la sociedad civil como a la sociedad política. No solamente es una institución que está destinada al ocio de muchos de sus socios, somos unos 4.000 socios aproximadamente, sino que también trata de potenciar las actividades de carácter mercantil y, esencialmente, las actividades de carácter cultural. En estos momentos hay una grandísima efervescencia cultural en el Ateneo, potenciada por una serie de personas que hemos llegado al Ateneo a lo largo de este mismo año, y tratamos de fomentar, por ejemplo, sugerir ideas para la elaboración de un pacto educativo que pueda ser aceptado por todos. Estamos reuniéndonos con numerosos profesionales de la educación con esa idea de sugerencia y, en fin, multiplicidad de actividades culturales que quizá vosotros, que sois jóvenes, si os animáis y os acercáis por el Ateneo, podréis comprobar que efectivamente ofrece ideas muy interesantes. Muy bien. Tiene la palabra don Antonio Lastra, que es el director del seminario y buen amigo de esta casa. Antonio. ¿Empezamos ya? No, tú di unas palabras, luego clausuro yo la inauguración, yo me voy y ya os dejo. Bien. Mis palabras primeras son de gratitud a esta casa, donde nos hemos visto muchos de los que estamos aquí en muchas ocasiones. Tengo la convicción absoluta de que algunas de las mejores cosas que se han hecho en la ciudad de Valencia, en el más alto terreno intelectual, han tenido lugar aquí, en esta casa. Y es mi deseo que siga siendo así en un futuro. Es de la mayor importancia preservar la presencia de la UIM en la ciudad de Valencia. Creo que es un lugar que tiene que ver en parte con lo que vamos a discutir aquí en este seminario, con lo que es la idea misma de la filosofía y de Filópolis. Así que muchas gracias, Agustín, una vez más, por acoger una iniciativa como la que, en colaboración con el Ateneo de Valencia, te hemos presentado. Debo decir que mi gratitud naturalmente se extiende al Ateneo de Valencia y especialmente a la figura de Carlos Climent, que algún día me explicará por qué buscó a un filósofo valenciano, al parecer llamado Antonio Lastra, y que desde hace 2 años ha propiciado que podamos hablar con la mayor libertad de casi todas las cosas que nos preocupan. Creo que en un momento como el que estamos viviendo en España, en Europa, una casa como el Ateneo es simplemente imprescindible. Así que me alegra esta situación, me alegra ver que la previsión que teníamos de que fuéramos un grupo que quizá no fuera más que los 10 que se reúnen en casa de Céfalo una noche en Atenas para hablar de la República, pues se ha transformado en un grupo numeroso. El propósito es serio, esta no es una reunión magistral, nadie va a tener aquí una palabra más alta que la otra. La idea es una idea socrática, la idea es salir de aquí mejores de lo que hemos entrado, con la convicción de que lo vamos a hacer leyendo atentamente o discutiendo atentamente algunos textos de los que sin duda necesitamos leer muy bien. Apología,
Maquiavelo, Max Weber. Así que gracias a todos y espero que este inicio del seminario permanente sea el inicio de largas sesiones a lo largo del tiempo. Gracias. Muy bien, gracias Antonio. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a Antonio por haber dirigido el seminario, a Víctor Páramo que le está ayudando en la coordinación. En esta casa no tenemos muchos recursos, probablemente el año que viene tendremos menos de los que tenemos ahora, pero los recursos que tenemos, las aulas, el material, las posibilidades, están al servicio de la comunidad universitaria de la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, yo quiero, como profesor de la Universidad de Valencia y de algunos de los que estáis aquí, pues que sepáis que la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo está a vuestra disposición. A veces en clase pues nos resulta insuficiente las 2 horas que tenemos por la mañana para hacer los comentarios de textos, luego necesitamos las prácticas y nos resultan insuficientes y a veces el ambiente y el contexto de lo que sería la academia como tal pues se construye de espaldas a la sociedad. Pues bien, es importante que los que no conocéis el Ateneo lo conozcáis y por lo tanto la mitad de las sesiones se harán en el Ateneo de Valencia. El Ateneo es una institución muy importante en lo que es la vida y la sociedad valenciana, como lo es en otras ciudades y en otros ámbitos, pero a veces la vida universitaria y el contexto universitario ha vivido de espaldas a la ciudad y de espaldas a una institución como el Ateneo. Yo creo que desde que llegó Carmen de Rosa, desde que está Carlos también en el Ateneo, pues hay una pretensión y una finalidad de abrir a la comunidad universitaria. De hecho, el año pasado creo que fue cuando se dio un curso de filosofía, cuando leísteis los textos clásicos de filosofía ahí en el Ateneo y fue sorprendente el éxito que tuvo ese curso de filosofía a la hora de leer textos clásicos en el Ateneo. Entonces, para mí es muy importante que una universidad como la UIM y una institución centenaria en lo que es la vida y la ciudad de Valencia, como es el Ateneo, podamos trabajar conjuntamente porque ni ellos tienen muchos recursos, ni nosotros tenemos muchos recursos, pero lo que sí es muy importante que los pocos que tengamos los pongamos al servicio de vosotros, al servicio de la comunidad universitaria y al servicio de la sociedad, porque si os dais cuenta, yo creo que lo realmente importante de lo que va a suceder aquí es que universitarios o gente que estáis haciendo la carrera o haciendo el grado en filosofía podáis hablar y podáis discutir y podamos hablar con personas que están interesadas por la filosofía, que no forman parte de la academia o que ya no están prisioneros de la tiranía de los grados o la tiranía de los exámenes y que pueden hablar con cierta libertad de textos que son importantes. No sé si os habéis dado cuenta de la importancia y el valor de los textos. Platón, Maquiavelo y Max Weber. Yo sé que algunos se tendrán que examinar al menos del texto de Platón y el texto de Max Weber antes del seminario del 21 de abril y del 12 de mayo. Por lo tanto, es clave. Es decir, este texto es uno de los textos que tenemos en Introducción a la Ética, bueno, los dos, el de Platón y el del Político y el Científico, y entonces creo que hemos acertado a la hora de seleccionar los textos de Introducción a la Ética y la Filosofía Política. Por mi parte, a mí me gustaría participar con vosotros en el seminario. Esta sala no tiene una acústica muy buena y, por lo tanto, cuando habléis, levantad el volumen, porque en principio habíamos pensado que el seminario, como mucho, serían 20 personas y que con esta mesa podríamos apañarnos y tal, pero pues las previsiones han sido mayores de las esperadas y puesto que la sala más grande, que es la que está justo debajo, tiene micrófonos y ofrece otras posibilidades y estaba ocupada este día, pues bueno, hemos habilitado una parte vinculada al simposium, al banquete de los que están junto a la mesa y otra parte de los que estáis allí. Entonces, normalmente no va a ser esto así porque siempre que podamos vamos a propiciar lo que sería una estructura mucho más comunicativa, una estructura mucho más en contacto los alumnos o quienes estáis de oyentes y los profesores que coordinamos el tema. Por mi parte, y ya para concluir, pongo a vuestra disposición las instalaciones de la UIM, cualquier cosa que necesitéis. También os pediría que pues las personas que están ayudándonos desde el punto de vista administrativo, tanto en la UIM como en seguridad como abajo, son personas que a veces les hemos pedido el favor de que esta tarde estén, que no forma parte de su horario laboral estar, y entonces están haciendo un esfuerzo que yo creo que filosóficamente hay que agradecerle. Entonces,
yo públicamente, aunque no nos estén oyendo y no estemos grabando esto, yo quiero que al menos darle las gracias al equipo del personal administrativo, a la persona que está en seguridad abajo y al que está, es decir, Paco, que es de Secretaría de Alumnos. Repito, porque este horario no es el horario habitual en el que tendrían que estar, pero es el horario en el cual nosotros podemos hacer este tipo de ejercicio filosófico. Nada más, os dejo con Platón, bueno, os dejo con la comunidad de platónicos que os vais a reunir y a discutir. Yo estoy a vuestra disposición si necesitáis algo. Muy bien. Queda una silla libre aquí, por si... No, ponte aquí. La idea no es que yo ocupe ninguna posición destacada. Una cuestión de procedimiento para empezar. Intentaremos, en razón de las personas que efectivamente velan porque estemos aquí, las que ha mencionado el profesor Domingo, no extendernos más allá de lo razonable, ¿de acuerdo? Aunque siempre dentro de la más absoluta parresía, para explicarlo con un término platónico, la mayor libertad de expresión posible. No es una lección magistral de lo que se trata hoy, sino de que después de una breve presentación al propósito mismo del seminario, la discusión sea lo más civilizada y libre posible hasta que el tiempo se nos agote. La segunda sesión, sabéis que hay 6 sesiones, 2 dedicadas a la apología de Sócrates, otras 2 dedicadas a Maquiavelo y otras 2 dedicadas a Max Weber. La sesión de Maquiavelo la presentará el profesor Baselga, que está aquí con nosotros, director de la Torre del Virrey, y Víctor Páramo presentará la obra de Max Weber. Los textos elegidos, y ya empezamos si os parece a todos, responden a una misma idea. Mirad, os he dejado, creo que tenéis todos, si a alguien no le ha llegado la hoja, aunque creo, he intentado dejarla en todos los asientos disponibles, si alguien no la tiene, hay copias aquí. ¿La tenéis todos? Y pasando. Hay un grupo todavía ahí. ¿Hay? Yo tengo todavía. A ti. El nombre que le hemos dado al seminario es una palabra que aparece en Platón más que en ningún otro autor de la antigüedad clásica. Aparece en Isócrates, aparece en Esquilo, aparece en Tucídides, pero en Platón cobra no un protagonismo extraordinario, porque como veis la mayor parte de las menciones son las que os he entresacado y tenéis ahí. Una mención muy característica está en la propia Apología de Sócrates, puesto que Meleto, el único interlocutor fuera de los jueces a los que se dirige, los atenienses a los que se dirige Sócrates, es llamado precisamente amante de la ciudad y por tanto requiere el nombre de Filópolis. La idea misma del seminario es la siguiente. Doy por hecho que lo que nos reúne aquí es cierto amor a la sabiduría, por decirlo de una manera casi literal. La voluntad de los que estamos aquí es querer saber algunas cosas. Ese amor a la sabiduría, que da nombre a la filosofía, no es exactamente el amor que se corresponde con la ciudad. Por Filópolis, por amor a la ciudad, la traducción casi literal sería patriotismo, entendemos seguramente otra cosa. La confluencia de filosofía y Filópolis es el tema de nuestro seminario, con distintas modulaciones. Ya habéis visto el título que le hemos dado a las sesiones que vamos a dedicar a Maquiavelo, con una frase tomada de una de las últimas cartas que Maquiavelo escribe en 1513, donde dice que ama la patria más que su propia alma. Esa misma frase de Maquiavelo es, con toda la intención de Maquiavelo, una frase contra la antigüedad clásica. Es una frase antiplatónica, deliberadamente antiplatónica. Y para los que ya hayáis leído, o vayáis a leer, porque esta es una de las condiciones, el que vengamos con los textos más o menos leídos, los de Max Weber, recordaréis que efectivamente hay una auténtica devoción por la comunidad en esos textos vibrantes que Max Weber escribe en un momento revolucionario de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, mientras, igual que nosotros, con un grupo de estudiantes, mientras en la calle está teniendo lugar la revolución espartaquista y, por tanto, es en un ambiente de máxima tensión. Y Weber está tratando de defender una idea posible de la comunidad enfrentada a lo que ya no llaman para aquel entonces filosofía, pero llama ciencia, Wissenschaft,
y que se supone también que puede ser una amenaza para la misma comunidad. Porque la idea es precisamente esta. La actividad filosófica es una amenaza para la ciudad y la ciudad es una amenaza para la filosofía. La compatibilidad entre las dos cosas está muy lejos de ser asequible a una inteligencia rápida de las cosas. El texto con el que empezamos es el texto en el que se nos da cuenta del juicio a la figura de Sócrates. He tenido, pero no sé si ha venido porque no nos conocemos, he tenido un intercambio epistolar entre ayer y hoy con Joan, perdón, hola, efectivamente, pues me alegra conocerte. Porque Joan recordaba que esta noche se estrena en el Teatro Olimpia la obra de Mario Gas sobre el juicio y la condena de Sócrates. Hemos tenido una pequeña discusión a propósito. Yo no he leído la obra de Gas ni la he visto, pero presumo que en la pequeña discusión que hemos tenido, y que me permitirás, Joan, que saque para todos, presumo que no es fiel al texto en la medida siguiente. Lo que tenemos que leer aquí es una cosa que se llama diálogos platónicos. La apología de Sócrates es un diálogo platónico. De los diálogos platónicos no sabemos realmente casi nada, en el sentido de que no sabemos, por no saber, ni cuál es el orden en el que fueron escritos y, por tanto, no sabemos el orden en que debemos leerlos. Lo que sí que sabemos es que los diálogos platónicos tratan de ser fundamentalmente una imitación, la imitación de las conversaciones socráticas. Las conversaciones socráticas eran orales, los diálogos son deliberadamente escritos. Por tanto, el principal problema que tenemos aquí, y una de las cosas que nos anima es saber si podemos leer, es cómo hay que leer un diálogo platónico. Sobre esto hemos hablado ya en el Ateneo y hemos hablado en otros lugares. La dificultad es grande, porque los diálogos platónicos no tienen un manual de instrucciones. Platón no nos ha dejado dicho cómo hay que leer sus diálogos, y mucho menos ha aparecido él en los diálogos. Así que no somos capaces, si somos sensatos, de atribuir ninguna opinión a Platón. Que un profesor de filosofía diga Platón dice esto es siempre un error. Platón no dice nada, pero Platón lo dice todo. Pero ¿quién lo dice? En el caso de la apología nos encontramos con el diálogo extremo, porque es un diálogo, pero es el diálogo más extremado de todos los diálogos de Platón, porque el interlocutor es nada menos que toda la ciudad. Es un diálogo de Sócrates con los atenienses. De hecho, el libro empieza así, no sé, atenienses. El interlocutor es toda una ciudad. Es un ejemplo máximo de diálogo, porque en el resto de los diálogos platónicos los interlocutores son pocos. Más o menos como aquí, y más o menos con la distribución de aquí. Algunos os habéis matriculado, vamos a decir así, tenéis pleno derecho a ser algo así como Glaucón y Adimanto, pero otros sois oyentes, como hay oyentes en los diálogos de Platón. Pero en la apología tenemos un diálogo que es máximo. ¿Es el primer diálogo que debemos leer de Platón? Como, si cogemos la edición canónica en español, que es la de Gredos, el primer diálogo que se nos presenta es la apología. ¿Por qué? No tenemos ninguna autoridad para decir que esa sea la manera de empezar a leer a Platón. No la tenemos. Y, por otra parte, lo que sí que tenemos es que en ese mismo diálogo se establece una diferencia muy clara con cualquier tipo de representación que se haga de la filosofía. De hecho, el primer acusador de Sócrates es un comediógrafo. Y de esto se dice, de hecho, yo tengo que responder a las acusaciones que vierten sobre mí ciertos comediógrafos. No estoy muy seguro, hasta donde he conocido la obra de Mario Gas, que efectivamente se ajusta con Platón en la medida en que idealiza a Sócrates, y lo convierte en algo así como en el defensor de la libertad de expresión. No, Platón es extremadamente justo en la presentación de un diálogo en el que realmente el ofensor es Sócrates. No hay que olvidar nunca que Sócrates lleva al extremo una convicción que ha quedado clara en un juicio que por lo demás es justo. Nadie puede decir que el juicio al que se somete a Sócrates sea un juicio injusto. Es un juicio con todas las garantías, con el debido proceso legal que tenía la sociedad ateniense. No con el debido proceso legal que podría tener la Constitución americana o la nuestra, pero sí con el proceso legal ateniense. La convicción es que la actividad filosófica es radicalmente incompatible con la ciudad. Tenga la ciudad el régimen político que tenga. Es incompatible con la ciudad, insisto, sea cual sea el régimen político.
Sócrates es perfectamente consciente de que ese es el momento de llevar adelante sus convicciones hasta un extremo capital. Y lo hace. Y lo hace de manera que desconcierta a todos los atenienses en todos los argumentos posibles que los atenienses podrían dar. Por ejemplo, lo hemos mencionado en algunos otros foros, cuando dice que él se ha mantenido en su puesto allí donde le han dicho que se mantenga en su puesto, y menciona 3 batallas. Un lector atento se da cuenta de que las batallas están mencionadas con un ligero desorden cronológico deliberado por parte del autor, tal vez de Sócrates, puesto que Platón estuvo presente en el diálogo, para que Anfípolis quede en el lugar central, aunque ese no es el lugar que le corresponde. Las 3 batallas son 3 derrotas de los atenienses. Potidea, quizás menos, y por otra parte Anfípolis es la única batalla de la que solo tenemos noticia por esto. Como hemos mencionado en otras ocasiones, los historiógrafos y los retóricos nunca habrían mencionado una derrota en un discurso forense. Jamás habrían hecho eso. Pero Sócrates menciona 3 derrotas. Se ampara en un dios al que no le da nombre. Para una práctica religiosa politeísta esto tenía que ser absolutamente desconcertante, porque no sabemos de qué dios está hablando Sócrates. Pero ese dios está por encima de la ciudad en todos los aspectos que la ciudad quiera poner de relieve. El momento máximo, como habréis visto en la lectura, es el momento en que se produce la posibilidad de absolución de Sócrates con una condición: que deje la filosofía. Y ante eso, Sócrates responde que eso no es posible y que él es lo mejor que le ha pasado a la ciudad. Que la ciudad cometerá un error extraordinario si ejecuta a Sócrates. Esto naturalmente es interpretado como la mayor provocación y hace que efectivamente la ciudad no pueda hacer otra cosa que decantarse por la pena de muerte. Pero lo decisivo es ese aspecto según el cual Sócrates sabe que esa actividad a la que él llama explícitamente filosofía es una actividad que está por encima de la ciudad. ¿Esto qué significa? Y voy acabando porque ya os he dicho que esto quiero que sea un debate. Por la información que me ha llegado de los que os habéis matriculado, no todos sois filósofos, hay gente que se dedica a la filosofía, al derecho, a la historia o a la ingeniería. Y por tanto hay una variedad maravillosa de opiniones. Ya veremos si hay tal variedad de opiniones, porque una buena lectura de los diálogos de Platón nos dice que en realidad todas las variedades de opiniones se reducen a 2: Filópolis y filosofía. Y este es el objetivo de este curso. Fijaos bien, ¿qué es la filosofía? Donde mejor se explica qué es la filosofía es en la República, casi sin lugar a dudas. Sea lo que sea la filosofía consiste en tener acceso a lo que en la República y en muy pocos sitios más, y en la República sin demasiadas explicaciones, se llama la idea del bien. Sea lo que sea la idea del bien, Platón dice en la República que está más allá del ser y de la esencia. Pequeina tes ousías significa que está más allá de la usía. Recordad que usía en griego, antes de significar en un vocabulario filosófico ser o esencia, significaba la hacienda, los bienes, el conjunto de las cosas, las propiedades que le daban cuerpo a una comunidad. Sea lo que sea la idea del bien, sean lo que sean las ideas, está por encima y trasciende cualquier tipo de comunidad política. Y aquí llegamos al asunto central de Filópolis y, si os parece, empezamos la discusión que se orientará como vosotros creáis oportuno. Fijaos bien, cualquier consideración política nos lleva a este planteamiento. Los seres humanos se juntan solo cuando se reconocen todos ellos como seres humanos. Sin esto no puede haber ninguna comunidad política que pueda empezar a fundarse. Esto es, tiene que haber un reconocimiento previo de quién es un ser humano y quién es otra cosa, un animal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y, por tanto, se establece inmediatamente diferencias que luego son jurídicas. Este es el régimen que se da a un ser humano, este es el régimen que se da a un animal doméstico, este es el régimen que se da a un esclavo. Pero incluso el esclavo es un ser humano. No puede ser degradado a la categoría de animal. Ha de ser esclavo en condiciones muy concretas. ¿Esto qué significa? Que el inicio de la comunidad política no es político. El inicio de una comunidad es siempre genérico. Obliga a pensar en todos los seres humanos. Pero inmediatamente que se forma una comunidad política, este vínculo previo tiene que ser olvidado.
porque la comunidad política tiene que cerrarse. Y a partir de ese momento ya no hablamos de seres humanos, hablamos de atenienses, hablamos de tebanos o hablamos de la República Catalana. Esto es indiferente porque la historia es larga y no se acaba nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que una comunidad política solamente puede existir, y Maquiavelo esto lo tiene clarísimo en las páginas que dedica al Príncipe Nuevo, una comunidad política solamente puede existir sobre la base de un olvido fundamental de la humanidad. Sobre ese olvido fundamental de la humanidad, todas las comunidades políticas empiezan a construir su historia, que será, a partir de ese momento, una historia de exclusividad. La palabra clave ahí, y es la que podría haber servido para llamar también a nuestro seminario, sería autoctonía. En un pasaje decisivo, Isócrates, en el Panegírico de Atenas, dice que Atenas tiene derecho a la hegemonía sobre el resto de las ciudades del mundo, porque los atenienses, a diferencia de los demás, son autóctonos. Los atenienses han surgido de la tierra y por esa misma razón tienen derecho a la hegemonía. Los demás pueblos van y vienen sobre la superficie de la tierra, pero los atenienses no van y vienen sobre la superficie de ninguna tierra. Los atenienses han brotado de la misma tierra y por eso tienen derecho a la tierra. En la República, cuando la discusión se vuelve más abstracta, Glaucón y Adimanto siempre interrumpen a Sócrates en el mismo sentido. Perdona, Sócrates, ¿estamos hablando de griegos o de qué? Porque el inicio lo pueden olvidar los políticos, lo puede olvidar la comunidad política, pero la filosofía no la puede olvidar jamás. ¿Por qué? Porque la filosofía vuelve a trascender los límites de toda comunidad política. Las ideas no caben en ninguna ciudad. Y este es el asunto que nos congrega aquí y sobre el cual cabe pensar si realmente podemos expresarnos con la libertad de expresión que he mencionado al principio. Esto es, si estamos en condiciones de hacer filosofía. Los diálogos de Platón son una muestra extraordinaria de que hacer filosofía acaba siendo una actividad prácticamente clandestina. Bien, ahora cualquiera podría replicar, y con esto acabo. ¿Y entonces cómo es que estamos aquí o cómo es que hay enseñanza pública de la filosofía? Aunque no por demasiado tiempo. Bueno, la razón es muy sencilla, porque todo lo que se ha hecho desde que la filosofía se enfrenta a la historia sucesiva, cuando choca con el cristianismo, cuando choca con el judaísmo, cuando choca con el islam, cuando choca con la modernidad, es convertir a la filosofía en una doncella más o menos asequible, manejable y, desde luego, desposeída de todos los poderes que la filosofía tiene, de los cuales ella misma no se despoja nunca. Si en la Edad Media la filosofía se tiene que poner al servicio de la teología, en nuestra época la filosofía solo puede tener virtualidad como una especie de acompañante espiritual más o menos ordenada de la ciencia, que es la gran protagonista de nuestros días o de la política. Así que realmente, si esta es una ocasión de hacer filosofía, de volver a algunos textos que no son ni siquiera compatibles entre sí. Maquiavelo es el gran antiplatónico, esto hay que tenerlo muy presente, y cuando leáis los textos de Max Weber veréis la extraña manera que tiene Max Weber de leer la imagen de la caverna de Platón. La extraña, no muy precisa manera que tiene Max Weber de volver a ese texto radioactivo que es la imagen de la caverna de Platón. Bien, esta es la presentación general del seminario. Los textos que tenéis ahí pueden ayudarnos más o menos. En los dos textos de la República veréis que la diferencia está en que uno se refiere a Glaucón, con quien se puede hablar con toda confianza, y el otro se refiere a Adimanto, con quien la confianza no es demasiado clara. Pero en el texto central, que es el texto en el que se dirige Adimanto, la mención de Filópolis obliga a empezar desde el principio, y eso es lo que dice realmente el texto. Es preciso retomar la cosa prácticamente desde el principio. Porque la tesis es una tesis que todos conocéis. No habrá mal a los males de una ciudad, de una sociedad, mientras el poder político y la filosofía no coincidan. Esta es la proposición. La conclusión socrática es clara. El poder político y la filosofía no coincidirán jamás. Si uno quiere saber, jamás querrá poder. Mientras que si uno quiere poder, jamás querrá saber. Esa es la conclusión a la que se llegan los diálogos platónicos. Bien, a partir de aquí tenemos
un largo rato para que hablemos todos los que queramos hablar de la manera más ordenada posible. Así que el turno de palabra queda abierto y ahora es cuando empieza de verdad nuestro seminario permanente de filosofía política. Como director me reservo el derecho de preguntaros si no intervenís. Esto es, de suscitar las preguntas yo mismo. Yo tengo una pregunta siempre con hablar, Platón, seguramente inducida por algo que he escuchado alguna vez y no sé exactamente dónde ni cuándo. Y es qué idea, no sé si era importante realmente, saber qué idea había del yo, de la persona individual en la polis griega. Es decir, esta idea que he leído a veces de que en realidad estaba asumido que uno no era sino en función de que era miembro de una comunidad y que por lo tanto no tenía mucho sentido la idea del yo individual. O sea, como que se daba por hecho que la comunidad era lo importante y que era algo que no estaba sometido a duda. ¿Esto es tan así o esto es una interpretación desde el punto de vista de hoy, una hermenéutica si quieres? O... Es así políticamente, pero no solamente entre los griegos, sino entre cualquier sociedad que se precie. Quiero decir, esto es así en Atenas en el siglo IV a.C., cuando está Platón, y esto es así en nuestros días. Te pondré primero una anécdota y luego te responderé con el texto socrático si antes no ha respondido alguien para decirte que lo que has preguntado está respondido aquí. Mi abuela me llamaba renegat, porque ella trataba de decirme que yo fuera, quisiera o no quisiera, yo era valenciano. Y yo le dije que eso tenía que depender de que yo quisiera hacerlo. Pero ella me decía, no, quisiera o yo no quisiera, yo lo era. Y si no quería, entonces era un renegado. Y esa era una categoría renegat fuerte. Pero ahora, fíjate lo que les dice Sócrates. Hay un momento magnífico de la argumentación, hacia el final, donde Sócrates dice, estos creen que si me destierran, me multan, o me matan, o me quitan los derechos ciudadanos, me van a hacer un mal. Y Sócrates dice, pero yo no lo creo, porque ninguna de estas cosas es importante. Eso que dice Sócrates casi de pasada es... Vamos a ver si lo entiendo. Los diálogos platónicos son, como lo decía Jacob Burckhardt, son la tumba de la ciudad antigua. Platón de esto era perfectamente consciente cuando, en lugar de seguir hablando en la plaza, como había hecho Sócrates, funda una academia y empieza a hablar de una manera restringida. ¿Por qué razón? Porque acaba de decir que los derechos ciudadanos no son importantes, que el exilio no es importante, aunque Sócrates se niega al exilio, que matarlo no tiene ninguna importancia. ¿Por qué razón? Porque él tiene acceso a algo que la ciudad no puede darle a ningún ciudadano. Ese acceso a lo más importante de todo, luego en la República, es el acceso a la idea del bien, esto es el acceso al conocimiento, sin el cual la vida humana no merece la pena ser vivida. Ese acceso no puede darlo la ciudad. Lo que la ciudad puede hacer por un ser humano es limitado en comparación con lo que puede hacer la filosofía. Ahora bien, en ausencia de filosofía, solo la ciudad está en condiciones de darle algo al ciudadano, al ser humano. Te da la condición de posibilidad de ser ser humano. Te da la condición de ser ciudadano. Ser humano no. Porque no, ser humano no. La ciudad ya no puede... Ser individuo. Claro. Mira, esta es la contraposición, para que veáis que la historia gira. Esta es la dureza tremenda que se impone... Adelante, José Luis. Aquí tienes un asiento para estar con nosotros. Sí. Recuerda lo que pasa en la Revolución Francesa cuando los revolucionarios no llegan a tener claridad respecto a una declaración a la que llaman derechos del hombre y del ciudadano. ¿Y cuándo somos una cosa y cuándo somos la otra? Finalmente, los derechos tienen que ser derechos del ciudadano. Y recuerda que el gran argumento contra la Revolución Francesa, el argumento de Burke en Inglaterra, es decir, yo sé lo que son los derechos de los ingleses. Ahora, lo que son los derechos del hombre no tengo ni la menor idea, dice Burke. Yo sé a qué tengo derecho como ciudadano inglés. ¿A qué tengo derecho como ser humano? No lo sé, porque ¿quién me garantiza esos derechos fuera del dominio de su majestad? Por tanto, la ciudad, en ausencia de filosofía, la ciudad lo es todo. Ahora, si introduces la filosofía, lo que puede ofrecer la ciudad es muy poco. Es tan poco que realmente
a nadie que quiera emprender el camino filosófico le podrás tentar con los dones de la ciudad, porque realmente son muy poca cosa. En la famosa línea dividida, ¿dónde quedaría la ciudad? No lograría traspasar jamás el segmento de la opinión. El elemento de la ciudad es la opinión. Que la ciudad lo único que le puedes exigir justamente es que sea condición de posibilidad de esa filosofía. No. Porque si yo no vivo en comunidad, no hay filosofía posible. Si no vivimos en comunidad, no existimos. Pero la ciudad no engendra la filosofía. No. El acceso a la filosofía está fuera de la ciudad. Es la idea del bien. No la da la ciudad. La ciudad no puede establecer la idea del bien. No está en condiciones de eso. José Luis, claro. No levantamos la mano, intervenimos de la manera más educada. Pues era para disentir de esta última afirmación. La ciudad, y sobre todo la ciudad griega, se caracteriza por el ágora. El ágora es la plaza, donde los griegos se engañaban unos a otros. Esto era un fenómeno único en la antigüedad. José Luis, tienes que hablar un poquito más alto. En el mundo oriental, las teocracias, las grandes ciudades eran auténticos campamentos militares y como mucho un poco de mercado. Mientras que las ciudades griegas tenían en el centro, en su corazón, el ágora, que era un lugar para debatir. Y son los griegos los que empiezan el debate acerca de la política, son los primeros en hablar de ese tema. En el mundo oriental, los únicos que hablaban eran los profetas. Como grandes teocracias que eran, el mundo semítico, no existía nada parecido al diálogo. Eso solo ocurre entre hombres libres en la polis de las ciudades mediterráneas. Pero lo que pasa es que hay que pensar un poco el origen de las polis. Las polis no son una creación que venga de la buena voluntad o de las ganas de estar juntos. En realidad vienen del miedo, porque las sociedades arcaicas eran sociedades sometidas a la piratería continua entre vecinos, era la rapiña. El modo natural de vivir de aquellas gentes eran viviendas aisladas como pequeñas aldeas y el sentido de propiedad estaba vinculado al culto a los muertos. Normalmente en esas pequeñas casas donde vivía una familia extensa estaban enterrados los antepasados. Y tú preguntabas por el concepto de yo. El concepto de yo, para ellos venía, el nombre que se daban a sí mismos, venía relacionado siempre con la estirpe. Cuando en Homero se juntan dos guerreros para luchar, lo primero que hacen es presentarse. Yo soy hijo de tal, de la estirpe de cual, ¿no? La ciudad, por tanto, es una cosa que, forzada frente al miedo al invasor, a la piratería, a la rapiña continua, se ven obligados a... eran sinoiquías, a formar sinoiquías, que son conjuntos de aldeas que se fortifican. Y en ellas suelen vivir 2 o 3 linajes distintos. En Atenas, los únicos ciudadanos que tienen derecho a recibir un nombre a la hora de ser enterrados y ser recordados son aquellos hombres que han muerto en la guerra defendiendo a la ciudad o las mujeres que han muerto en el parto dando hijos a la ciudad. El resto no merecen ningún tipo de recuerdo. En el Ceramicos, por ejemplo, el cementerio de Atenas, hay una larga lista de los muertos en Maratón y siempre aparece un nombre propio junto al nombre de la estirpe, de la file. Por tanto, ellos están organizados en torno a estirpes que se ven obligadas a estar juntas y no por ganas, ¿no? Porque ahí pierden su libertad. Pues solo una acotación. Yo la pregunta que he hecho se refería a la individualidad como la consideramos hoy. Es decir, que una de las cosas que la va a definir es el pensamiento filosófico, en el sentido del pensamiento que no tiene que ver con lo común, que no tiene que ver con la polis, precisamente. Tu respuesta a mí me gusta, porque me viene a decir que Platón fue el primer reivindicador entonces de lo individual. Sócrates. Claro.
y Platón en la medida que pudiera representarlo, frente a la idea de que el individuo surge por primera vez en la modernidad. No, yo no lo creo. Pero, No, a mí ahora yo tampoco, pero puedes intervenir, no tiene por qué. ¿Perdón? Acercaros aquí por los lados si queréis. ¿Hay silla? ¿Hay silla? Sí, hablaremos todo lo alto que podamos, esto sí que lo diremos. Yo quiero hacer... Sí. Nuria, ¿tú oyes bien ahí? Vale. Mirad, yo haré dos precisiones muy breves. La primera, es un error pensar que la identidad o la personalidad tiene que ver con el sujeto moderno. ¿Bien? Eso, si quieres, es lo que en los manuales está la subjetividad. Bien, disiento profundamente. Alguien que se expresa como Sócrates ante el tribunal de Atenas es alguien que tiene una conciencia muy clara de no ser miembro ya de ninguna tribu. Esto es clarísimo. Esto es claro. En el Fedón, que es un diálogo último, porque es el diálogo de la muerte de Sócrates, hay un momento en que los discípulos están aterrorizados por dos cosas. Primero, por la muerte, y segundo, por la muerte de Sócrates. No es que les dé miedo la muerte, es que dicen, bueno, es que si tú te mueres, Sócrates, ¿qué va a ser de nosotros? Y Sócrates le dice, vamos a ver. Hay mucha gente en Grecia. Y añade, y hay mucha gente entre los bárbaros. Pero sobre todo, ¿dónde tenéis que encontrar a lo que él llama al encantador de salmos? Dentro de vosotros mismos, sois vosotros mismos. Fin de la estirpe. Pero lo segundo, José Luis, no hay que idealizar la polis griega. Esa es una invención romántica de los alemanes que nos ha llevado a infinitos engaños y a infinitas ilusiones sobre lo que realmente era aquello. Mira... Perdón un momento. La asamblea, los tribunales, vale. El teatro, Sí. el ágora, eran todos lugares de debate. Vale, muy bien. No hay nada equivalente en el mundo semítico. No. Nada. No es necesario establecer una comparación con el mundo semítico. Los que estaban cronológicamente... No, porque están los egipcios, porque están los persas, porque están naturalmente los cimerios o los pueblos del norte. Pero fíjate, tú has dicho, no, es que tenían que protegerse de los piratas. Atenas es la piratería ella misma. Esto es, Tucídides ha dejado claro en la historia de la guerra del Peloponeso que si hay una nación antes de Inglaterra que ella misma es la piratería, es Atenas. Es Atenas, sí. Entonces, lo que Atenas hace es, para piratas, yo. Y segundo, lo que quiero decir con esto es, por eso hemos llamado Filópolis a este seminario. Debo decirte que es una casualidad que haya coincidido con lo que está pasando en Cataluña, pero bueno, quiero decir, ver a Carmen Forcadell es ver a Filópolis en estado puro, ¿no? Radioactivo y ebrio. Pero, mira, no idealicemos la polis. Entre otras cosas, porque idealizar la polis es algo que se inventan los alemanes para matar la filosofía. Es la operación de Humboldt cuando crea la Universidad de Berlín. Idealizar la cultura griega y meter la filosofía en la cultura griega. Por eso Nietzsche, al final del siglo XIX, tiene que coger, y él que se ha educado en la filología griega, presentar una enmienda a la totalidad de la filología griega que habían hecho los alemanes y decir, pero es que Sócrates no era griego. Esto es, la filosofía no cabe en ninguna civilización. Es obvio que sin ciudades no hay filósofos, ya que nuestro amigo ha traído la edición de Leo Strauss. Pero... es que me he equivocado del libro y en lugar del que él había recomendado... No pasa nada, este es igual de bueno. Pero este se llama Sin ciudades no hay filósofos. Claro, y el título fue buscado deliberadamente. Yo creo que me dio esa palabra. Ya. No idealicemos la polis. Por otra parte, recuerda, el culto a los muertos sigue siendo, es la oración fúnebre de Pericles, sigue siendo la razón de ser de la ciudad desde el primer momento y hasta el final. Y eso es algo que Sócrates tiene que destruir en su raíz. Ese culto a los muertos sin los cuales no hay ciudad. Sin los cuales, un ejemplo solo que mencionamos en el Ateneo. Mira, recuerda aquello que mencionábamos cuando explicamos en el Ateneo la República. La única mención de Atenas en la República tiene que ver con Temístocles. Temístocles, entre los griegos, era el aner apolis, el hombre sin ciudad. Porque en el momento supremo de tener que defender Atenas, ordena la evacuación de la ciudad a Salamina. Y los griegos eso no se lo perdonaron jamás.
Le salvó la vida. Temístocles salva a Atenas, pero al precio de dejar que los persas pongan los pies en las lápidas de los muertos. Y eso jamás se lo perdonaron a Temístocles. Le salva la vida y lo condenan para siempre. Y le ponen el sobrenombre, espantoso para un griego no filósofo, del hombre que no tiene ciudad, Aner Apolis. Es decir, que no idealicemos la polis. Lo que tenemos que hacer con la polis es saber hasta dónde llega. Yo quería decir, quería hacer énfasis en que tú has dicho que la ciudad y la filosofía son incompatibles y que la filosofía siempre está por encima de la ciudad, y yo no opino de esa manera, sino que yo creo que la filosofía, estando por encima de la ciudad, debe de ser siempre una referencia y, por lo tanto, un desideratum a alcanzar por los miembros de la ciudad. Otra cosa es qué tipo de filosofía estamos hablando. Pero en la República, por ejemplo, cuando se está hablando del concepto de justicia, del concepto de bien, que al final el concepto de bien deriva hacia el concepto de justicia, se dice, por ejemplo, que la justicia es darle a cada uno lo suyo, concepto romano que luego es asumido por los romanos, y que luego después lo corrige en el sentido de dar a cada uno lo que le corresponde. Luego también se refiere a que la justicia es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos, o hacer el bien a los amigos y no dañar a nadie, que ahí es donde estaría realmente el concepto de justicia. El concepto de justicia, que no el concepto de ética, en mi opinión, porque la justicia es una ética de mínimos, según yo lo conceptúo. Pero yo creo que esos conceptos que proceden de la filosofía sí que son perfectamente aplicables a la ciudad. No en aquel entonces, que también, pero durante la evolución de la humanidad y desde luego hoy en día. ¿Qué mejor idea que entender que si justicia es dar a cada uno lo suyo o dar mejor lo que le corresponde? Estamos pensando en que cada uno debe de tener lo que debe de tener y no más de lo que debe de tener, porque lo que sobra debe de ser para la ciudad. Es decir, debe de retenérsele de su declaración de la renta aquellos porcentajes o aquellas cantidades de dinero que le sobran y que deben de ir para el bien común o para la sociedad y para atender los servicios públicos y demás. Por lo tanto, yo creo que la filosofía, así entendida, es necesaria y es aplicada, de hecho, hoy en día también, por parte de la sociedad, de la ciudad. Y por lo tanto es algo complementario y algo que ilumina e informa el concepto de ciudad. Creo que es una buena idea la del concepto de justicia, como dar a cada uno lo suyo con limitaciones, y creo que es una buena idea de justicia la de hacer aquello que uno tenga por conveniente siempre y cuando no se ocasione ningún daño a otro. Esos son conceptos mínimos de justicia, que estamos en una ética de mínimos, que es el concepto de justicia, y por lo tanto es susceptible de ser aplicado hoy en día en nuestra sociedad. No sé cómo verás tú esto. Bueno, pero no es como yo lo vea. O alguien verá, o alguien puede ver esto. Por favor. Quisiera hacer una pregunta. ¿Este enfrentamiento entre política y filosofía es que lo propone el señor ponente o se le atribuye a Platón? Sócrates. No recuerdo cómo se llamaba. Nos hemos visto en muchas ocasiones, hemos discutido muchas veces. Yo soy Vicente Insa. Vicente. Sí, entonces, la pregunta es, estamos interpretando a Platón. Es que me ha parecido entender que Platón al final hay una conciencia clara de que ciudad, política y filosofía se encuentran. Y hay un momento de contradicción. Con toda claridad textual. Sí, mire, entonces a mí se me plantea un problema. No estoy exponiendo mis opiniones aquí. Sí, no está exponiendo sus referido a Platón. A mí se me plantea un problema como el profesor que explicaba ahora. En el análisis de los regímenes políticos Sí. hay una visión clarísima, claramente,
Precisamente... Decadente. La visión de Platón en el análisis de los regímenes políticos parece claramente decadente. Entonces, al final la pregunta es, ¿Platón es pesimista o es optimista? Al final, y yo he comentado siempre, hay un rayo de esperanza, hay una posibilidad, claramente. Está aceptado de la carta séptima, los príncipes se hagan filósofos, o los filósofos se hagan príncipes. Y Platón, en la República, clarísimamente dice, ¿esto es posible o son meras construcciones fantásticas? Y parece que clarísimamente dice que sí que es, aunque muy difícil, sí que es posible esa convergencia entre política y filosofía. Después de aquella sociedad ha descrito su ciudad y venía diciendo qué bellos son estos gobernantes y estos gobernantes. Pero es el cuento de Cenicientos, ya veíamos hoy. ¿Sí o no? ¿O hay una posibilidad? Y dice clarísimamente, es muy difícil, pero es posible. Y usted la receta. ¿Cómo es posible? Coger a los niños, separarlos de sus padres, es decir, hacer una ruptura radical y crear mentes nuevas. Eso lo he leído yo en República. Entonces me cuesta muchísimo, de verdad, Antonio, me cuesta muchísimo digerir que es imposible Eso no es útil. Coincidencia entre filosofía y política. Es más, parece que toda la tensión de Platón es hacer posible eso, aunque no es nada tonto, sabe que es muy difícil. Es muy entonces, ¿cómo supero yo esta contradicción? Yo tengo muy claro, o me parece a mí, que hay siempre esa esperanza en Platón. Sí. Platón, estoy hablando de Platón, no de mí. No, yo tampoco estoy hablando de mí. Pero... Hay algo que yo, eso de que la filosofía al final es un imposible en la ciudad, en Platón yo no lo acabo. Es que yo creo que todas estas teorías de la República sobre la gestación del comunismo que él propone y la separación de los niños de sus padres y la comunidad de bienes, etcétera, yo creo que es algo que hoy en día no tiene el más mínimo, en mi opinión, no tiene el más mínimo sentido. Es decir, no es útil para debatir los problemas que nos rodean en nuestros días. No, yo no estoy planteando que no es debatir el problema de lo que debatimos en estos días, pero es discutido completamente. Claro. Totalmente diferente. Mi problema es como yo a Platón. Este es el problema. Muy bien. Y a eso sí que tengo una respuesta, Vicente. Yo lo que leo, ¿cómo leo? No solo, ¿cómo leo y pienso a Platón? Que no es solo cuestión de leer Platón, sino pensar Platón. Bueno, leer a Platón ya es muy difícil. Si luego nos da tiempo a pensar, pues, en fin, esto ya depende de lo que vivamos. Pero, Vicente, yo no leo eso en la República. Yo no leo eso en la República. En la República hay un orden de argumentación y como hay un orden de argumentación, la República es un libro difícil que ha sido muy mal leído. No es que yo tenga la receta para leerlo, en esto no soy Platón, pero creo haberme rodeado... Mira, Vicente, con Víctor estoy preparando un librito sobre cómo leer a Platón, pero fijándonos en un grupo muy numeroso de lectores de Platón. Porque leer a Platón, a mi modo de ver, es una de las cosas más importantes que un ser humano puede hacer en la vida. Pero el problema es que no sabemos cómo se lee a Platón. Porque si Platón nos hubiera dejado un manual de instrucciones, nos habría hecho la vida más sencilla. Pero nos ha dejado los diálogos y no nos ha dicho cómo hay que leerlos. La República es un libro muy, muy mal leído y muy poco leído. De hecho, lo tenemos desde hace muy poco. Muy poco. Es un libro que no tiene una historia textual fuerte en Occidente. La Edad Media no conoce la República. La Edad Media, donde se configura la identidad europea, no tiene la República. Este es un dato antropológico de primer orden, porque la mentalidad europea se configura sin el texto más poderoso de la antigüedad clásica.
Eso quiere decir que durante 1500 años el cristianismo no tiene un gran rival intelectual, porque no lo es Aristóteles. Entre otras cosas por una razón muy sencilla, que Aristóteles no podía ser, porque Aristóteles no ha llegado de una manera completa a Occidente. Todo lo que se puede hacer con Aristóteles es filología. Pero Platón está completo y llega tarde, cuando Europa ya ha configurado. Una de las cosas más terribles que Europa ha configurado es la idea misma de Estado, antes de tener la República. Por eso creo, es decir, leer a Platón me parece de radical importancia, de importancia existencial, porque nos va la vida en ello, porque estamos sometidos a conceptos políticos que no han sido contrastados debidamente con el mayor pensamiento del que podemos disponer. Esto ha hecho que la República se haya leído muy mal. Kant construye toda su filosofía sin haber leído directamente una sola página de Kant, de Platón. Kant construye todo su idealismo sin haber leído lo que es la idea platónica. Ha leído un manual. En ese sentido, la crítica a la razón pura es deficitaria. Toda la lectura de Popper no vale nada. No sé, Vicente, ¿qué vamos a hacer? Eso quiere decir, es de radical importancia para nosotros que nos tomemos en serio que leer a Platón es casi una novedad. Es algo que casi podemos hacer por primera vez. Entre otras cosas, porque leer a Platón con el orden de la argumentación platónica nos obliga a coger todos los conceptos políticos, toda la filópolis, y hacer lo que Husserl llamaba una epogé, ponerla entre paréntesis y decir, provisionalmente no me sirve ninguno de los conceptos con los cuales manejamos la política. Ninguno. Ninguno. Esto es maravilloso, porque nos permite tener una mirada fresca, intuitiva, sobre el fenómeno de la política. Porque la palabra Estado no está en Platón, porque podemos encontrar una individualidad radicalmente distinta a la subjetividad moderna, porque en el libro 9 se corrige el libro 8, porque todavía hay una inmensa capacidad de la imaginación para el contexto de la vida en común. Es de radical importancia que volvamos a leer a Platón, y es de radical importancia que nos quitemos de encima toda la morralla filológica que lleva 300 años interponiéndose entre nosotros y el acceso directo al texto de Platón. Es muy importante por una razón, Vicente, porque toda la filología alemana se construye para suplir el vacío de la tiranía política en Alemania. A los alemanes se les permite, después de la Revolución Francesa, que sean las personas más cultas del mundo al precio de que no sean libres. Y por eso se les deja hacer filología, pero no se les deja hacer política. Y construyen una gran filología en la que, en última instancia, no pueden leer con radical libertad. El primero que hace saltar por los aires todo eso es Nietzsche. Y hace saltar por los aires todo el edificio de la filología alemana. Y el radical discípulo de Nietzsche, que es Heidegger, lo comprende perfectamente. Y gracias a Heidegger, de repente Europa, estoy hablando antes de su giro nazi, antes de Europa, comprende que hay una cosa muy importante que hacer. Hay que volver a leer a los clásicos por primera vez, Vicente. Sin ninguna lente, sin ningún prejuicios que además eran falsos, porque es que no habían leído los textos. Es terrible pensar que Kant no lee a Platón. Es muy importante darse cuenta de esto. Es muy importante darse cuenta de que cuando Hegel trata de hacer su historia de la filosofía, defiende a Atenas, idealiza la polis, porque está pensando en el Estado prusiano y no realmente en la radical forma de la filosofía. Por eso estamos haciendo este seminario, porque Filópolis nos permite, Vicente, hacer lo siguiente. ¿Qué tal si empezamos a leer de nuevo algunos textos como los han leído los más valientes de los lectores que tenemos? En este sentido, Maquiavelo es de una valentía extraordinaria. Y hace una operación, Vicente, formidable. Sabe que si se pone a leer a los griegos, no va a conseguir su propósito político. ¿Y a dónde se pasa, Vicente? Al pensamiento del Estado.
donde todo lo que ha dicho Carlos se pasa a Roma. Se pasa al mundo jurídico que Carlos ha defendido aquí muy bien, pero al precio de no decir ni una palabra prácticamente de los griegos. Es muy importante esto. Max Weber lo sabe muy bien. En el político y en el científico sabe que la gran tarea que se tiene por delante es cómo compatibilizar la Wissenschaft con la política, la ciencia con la política. Y sabe que son incompatibles. Por eso dedica 2 conferencias distintas en un estado de máxima tensión entre sí. Tenemos testimonios de quienes asistieron a esas conferencias, Vicente. Karl Lewis estaba allí. Y tenemos testimonios de la dureza intelectual de lo que pasó allí. Esto es, del grado existencial con el que Weber sabía que estaba hablando de algo muy importante. Pero de algo que no. Esto es muy importante, Vicente. Así que, en parte, para eso nos reunimos aquí. Vamos a leer la Apología de Sócrates como si fuéramos los primeros lectores que tiene. ¿Es que ha tenido tantos, acaso? Una pregunta rápida. ¿Los hermeneutas como Gadamer después de Heidegger aportan algo a esa lectura o cómo lo estudias? Habrá gadamerianos en la sala, ¿no? No, quiero decir que si es un intento de aprender a leer en la línea que tú dices Pero, vamos a ver, Gadamer o es una prolongación de lo anterior. Gadamer es un hermeneuta de primer orden, pero con una peculiaridad. Gadamer se vuelve a encontrar con el peculiar y recurrente problema alemán, que Gadamer no puede hacer política. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo sus grandes investigaciones, recuerda que las está haciendo cuando Hitler ya está en la Cancillería. Su primer ensayo sobre Platón, su gran ensayo sobre los diálogos de Platón, lo hace con Hitler en la Cancillería. Y lo hace cuando Heidegger está levantando la esvástica. Yo insisto en que a mí todas las erudiciones acerca de lo que hace este filósofo o dice aquel otro... No, espera, déjame. No me interesa. Sí. A mí lo que me interesa es lo que se suscita en la República sobre el concepto de justicia, Claro. y sobre el concepto de bien y su proyección de todas esas ideas en la sociedad actual. Es decir, a mí el que cómo leo a Platón o cómo leo a Sócrates o si leyó Gadamer a no sé quién, a Heidegger o no sé cuántos, a mí eso no me interesa, porque es una filosofía que es una filosofía académica, retórica, y que no plantea los verdaderos problemas que creo que debemos de debatir aquí. Aquí lo que se debe debatir es lo que suscita Sócrates y lo que suscita Platón. Espérate que termine. En estos libros o en su filosofía. Es decir, ¿cuál es el concepto de justicia? Si el concepto de justicia es compatible con el concepto de ciudad, es decir, con el concepto de la sociedad o del Estado actual. ¿Y qué concepto de justicia? Yo creo que, como antes he dicho, es perfectamente compatible. Otra cosa es que se cumpla o no se cumpla. Pero esas ideas están ahí, están dadas por los filósofos y son susceptibles de ser tomadas en consideración por los ciudadanos normales y corrientes. Insisto en que eso es lo que me interesa. A mí, el que la lectura sea más complicada o menos complicada, si se leyó, si se conoció o no se conoció antes o después, estará muy bien para súper especialistas en el tema. Pero aquí yo creo que hemos venido a hablar de cuestiones que afectan al ser humano actual, claro, en función de las necesidades que la sociedad actual nos exige y nos demanda. Pero, Carlos, es que todos leemos de una manera. O sea, tú crees que lees como si fueras un ser puro. No, es que tenemos maneras de leer. Yo sí entiendo, si tienen el propósito de cómo leer a Platón, sobreentiendo que lo que quieren decir es que nos quieren ayudar a leerlo bien, no a leerlo como ellos nos digan que hay que leerlo, porque leemos de una manera, porque tú creerás que no has leído nunca La República, pero estoy seguro que tenemos lupas con las cuales leemos La República. No sé si... No, él se ha referido al problema entre el conflicto ciudad-filosofía, en el cual siempre la filosofía está por encima de la ciudad. Y es posible que esté por encima de la ciudad a un nivel abstracto, pero cuando los políticos tratan de hacer aplicación a un problema concreto y dar solución a un problema concreto, tienen que tomar como referencia el concepto de justicia que nos daba Sócrates, Platón, que nos daban los romanos o que nos han venido dando la filosofía a lo largo del tiempo. Víctor, por ¿Puedo favor. decir dos cosas? El texto que... Pero en voz alta. Sí, el texto que estaba, se supone que estaba de bibliografía secundaria, que es el libro de Leo, ¿sabes? La ciudad y el hombre. Aquí dice que
La República, que es el texto de Platón que trata aquí en este libro Strauss, la República, la conclusión es que no existe o no es posible alcanzar una ciudad justa. Es decir, y otro apunte que quería dar, un texto, ahora que lo has mencionado, Antonio, un texto de Strauss sobre las leyes de Platón. En la lectura que hace Farabi de las leyes de Platón dice que la teoría de las ideas de Platón no es importante. Es decir, todo esto que están mencionando, la idea del bien, la idea de la justicia, que es lo que está diciendo que debemos debatir sobre esto, ¿no? Yo creo que sí. Claro, esta lectura que yo creo que está proponiendo Antonio, que ha propuesto y que lleva proponiendo mucho tiempo, sobre Platón y otros filósofos de la antigüedad, se basa en esto, ¿no? En primero leer a Platón mismo, ¿no? La conclusión a la que llega la República, como he dicho, es que primero no hay una compatibilidad entre filosofía y ciudad, que es lo que ha dicho Antonio. Es decir, los filósofos no pueden ser gobernantes. La figura del filósofo gobernante es una figura paradójica. Ahí disiento de ti. Bueno, yo te estoy O diciendo de lo que dices, está o de lo en que se Platón. dice. Yo no estoy diciendo, no es mi opinión, ¿eh? Entonces, lo digo porque tú estás diciendo, la actualidad de Platón parece que sea esta de debatir sobre qué es la justicia en una ciudad, ¿no? O en estas ciudades. Pero claro, aquí lo que ya brevemente ha dicho Antonio, ¿no? Es que en concreto en la apología lo que está haciendo Sócrates es disentir completamente de la ciudad. Es decir, la filosofía es otra cosa. No es algo que quizá no va a beneficiar a la ciudad, y él lo dice en este libro. Quizá dice, primero, yo soy lo mejor que os ha pasado. Claro, pero estos atenienses no hay quien se lo crea, ¿no? ¿Pero por qué? Porque precisamente él se basa en esta contraposición entre filosofía y ciudad. Es decir, la filosofía es una ciudad que se hace dentro de una ciudad, pero se puede hacer fuera. Es decir, esta es la cuestión de Filópolis. No hay una ciudad necesariamente donde tenga que hacerse la filosofía. La ciudad no es... el patriotismo es, por así decirlo, antifilosófico, ¿no? La ciudad nunca puede ser perfecta. ¿Por qué? Porque el ser humano es imperfecto por esencia. Y entonces, allí donde hay un ser humano o un conjunto de seres humanos, hay cosas buenas y cosas malas. El problema es si el ser humano es capaz de sobreponer su lado positivo, benéfico, con respecto del lado negativo o el lado perjudicial. La ciudad en esos momentos, cuando está juzgando a Sócrates, ha establecido unos planteamientos que probablemente no están en la línea de lo que debe ser y está en contra de las ideas filosóficas que mantiene Sócrates, sin duda alguna. Pero yo lo que quiero decir es que las ideas que se tienen, la justicia en sí, es un concepto que tiene que crear el ser humano combatiendo o contraponiendo las ideas negativas que también surgen en su elaboración filosófica. Pero, bueno, sí, por favor, Iván. ¿Vicente? Sí. Una observación. Respecto a la lectura de los filósofos, concretamente a Platón, yo parto de un planteamiento programático que es el siguiente. Hay que leer lo que dice. Claro. Cuando a uno le ha tocado hacer una tesis doctoral, a veces es muy difícil interpretar, encajar una idea con otra en un autor. Entonces, esa tensión de interpretación te acostumbra sobre todo a una cosa. Ser muy fiel con lo que realmente está diciendo y si encaja con el planteamiento general. Entonces, si leemos a Platón, a veces dice lo que realmente está diciendo. Más allá de las interpretaciones filológicas. Pero hay que decir que está diciendo que es posible la construcción de un Estado gobernado por la filosofía. Si dice que no es posible, es que está diciendo realmente que es posible, aunque muy difícil. Y no hay otra interpretación. Vicente, Sócrates es irónico. Y esa es una dificultad extraordinaria. Si Sócrates es irónico, lo que un hombre irónico dice puede no ser lo que está diciendo. Pero Iván tenía la palabra. Yo solo quería... En voz alta, Iván. En la línea de lo que dice Carlos, de que la filosofía es utilizada por la ciudad, como en la justicia. Quería remarcar lo que has dicho al principio,
del seminario, de que la ciudad la convierte en una doncella, como tú has dicho, una doncella como si la domara, como si la filosofía por sí misma es peligrosa para la ciudad. Y la ciudad la doma, entonces ya no la embrutece. Entonces es que, claro, estás contraponiendo a la idea de que la filosofía... tú quieres decir que la filosofía y la ciudad se concilian. Pueden conciliarse. De hecho, es un nivel de ideas que está por encima de la ciudad, por supuesto, y que están ahí para ser tomadas por el que las quiera tomar. Otra cosa es el que haga uso de esas ideas que ofrece la filosofía, haga un uso correcto o no de esas ideas. Ahí es donde creo que se puede conciliar. El problema es, los políticos habitualmente concilian las ideas que emanan de la filosofía cuando tratan de solucionar problemas concretos que se le plantean a la sociedad. Ahí es donde está realmente la clave creo yo, la clave del problema. Si tomamos para la solución del problema las ideas de la filosofía. Por ejemplo, en el caso que acabo de hacer hace un rato, justicia es dar a cada uno lo suyo. Eso sería el concepto más tradicional de la justicia. Pero se dice incluso en la República de Platón, justicia es dar lo que le conviene a uno. Si dar lo que le conviene a uno es dar lo que él necesita para vivir, el resto, el sobrante, debe de ir a la colectividad para atender a las necesidades sociales que existan. Ese concepto que nos ofrece la filosofía, algunos políticos sí que las toman, pero hay otros políticos que no, y deciden que no les van a retener en su impuesto de la renta tanta cantidad de dinero, sino que le dicen, toma, paga menos. Los que más tienen, que paguen, los que menos tienen, que paguen proporcionalmente más que los que tienen más, que pagan proporcionalmente menos. Ahí sí que se produce un conflicto serio entre las ideas de la filosofía y las ideas de los políticos que no acatan esas ideas de la filosofía. Bueno, por favor, sí. Yo creo que en este punto surge la necesidad de plantear a Platón en el conjunto de lo que es la filosofía idealista en la historia. Y yo creo que hay que plantearse realmente la incompatibilidad entre de filosofía y incompatibilidad filosófica o política. No te voy a pedir que hables más alto, pero sí más despacio, por favor. Perdón, sí. Entonces, en esta necesidad de plantear a Platón como quizá el primer filósofo idealista de la historia, habría que plantear si esta incompatibilidad es filosófica o es política. Y yo pienso que aquí es fácil llegar a la conclusión de que, por supuesto, lo que plantea Platón, las ideas de la República de Platón, son incompatibles con su ciudad a nivel filosófico, pero realmente no a nivel político. Y a nivel político, Platón, de hecho, es un filósofo muy conservador, y la filosofía idealista a lo largo de su historia ha sido conservadora y ha sido apologética con respecto a su tiempo. Y en este sentido, me gustaría decir que algunos de los ponentes que saben mucho más que yo me ayudan en esta cuestión, que el discurso de la decadencia en el que cae continuamente Platón realmente no es un discurso subversivo, sino un discurso muy conservador. En la práctica lo podemos ver hoy en día, que ese discurso de la decadencia no lo elaboran sino los sectores más conservadores y que más reivindican una cierta tradición hipostasiada, por decirlo de algún modo. Entonces creo que habría que plantear esta cuestión de la incompatibilidad si es política o si es filosófica, y se puede ser contradictorio, que Platón critique su tiempo a nivel filosófico con este tipo de discursos, pero que a nivel político sea conservador. Pero exactamente cuál es la pregunta. Si la hay. Sean preguntas. Primero, Platón no es idealista. Segundo, Platón no es conservador. Bien. Una vez dicho esto, si quieres, seguimos. Pero fíjate. Pero perdona, la descripción de la Atlántida no es idealista. La descripción de la Atlántida ni siquiera sabemos si la hace Platón. Es que hay que saber quién está hablando en cada diálogo de Platón. Pero déjame una cosa porque, Carlos, está en el Críticas, que yo recuerde. Mira, Carlos, hay muchos estudiantes. Nunca conviene, Carlos, decir que la erudición no nos interesa. La erudición es siempre poca. Esto es, si un estudiante sale de aquí con la idea de que lo más urgente en su vida, lo más importante que tiene que hacer, aquello que va a decidir su vida y su muerte, es aprender griego para leer la República, mira, ya hemos hecho algo mejor que nadie. Así que la erudición siempre es poca. Piensa, por otra parte, Carlos, un problema fundamental.
están saliendo generación tras generación de estudiantes de las facultades que no pueden ni podrán en su vida leer a Platón porque no saben griego. Eso no es erudición, eso es el material de primera mano. Y en la vida es muy importante. Esa erudición nos va a hacer falta como el agua. Como el agua. Hasta que no resolvamos este problema, tenemos un déficit en este país que es peor que la deuda billonaria que tenemos. Estamos entregando a generaciones tras generaciones a conocimientos de segunda mano. Luego, la erudición es importante, que hay muchos estudiantes que pueden tomar una decisión radical en su vida. Lo más importante de sus vidas, mucho más que contraer matrimonio, es aprender griego. Bien. Entonces, después que se casen, ¿no? Pero primero que aprendan griego. Que la aprendan en pareja. Mira, había esto lo contaba muy bien un profesor de latín, un profesor que ha fundado una asociación para defender que se hable en latín, ¿no? Wilfriedstro, en Alemania. Y este hombre, cuando estaba con su novia, le dijo que jamás se casaría con ella hasta que no hablaran en latín. Lo que es el amor, ella aprendió latín, ¿no? Muy importante. Entonces, su intimidad era el latín. Imagínate lo que habríamos ganado en este país si en lugar de la intimidad catalana tuviéramos el latín. Bien, pero Carlos, es que te olvidas de un detalle fundamental. Lo que yo he planteado aquí no es si leemos mejor o no a Platón. Yo esta convicción la tengo. Yo creo que si no leemos bien a Platón, algo muy importante se nos escapa de entre las manos. Algo muchísimo más importante de lo que imaginamos. Pero es que esto no es el asunto. El asunto es que no se trata de que la filosofía y la ciudad sean incompatibles. Es que la ciudad es el poder. No te olvides nunca de que en el momento clave, Platón utiliza la palabra poder, dynamis. Dynamis es el poder. Entonces, tú estás hablando como si la política fuera una cosa de consenso democrático, en fin, esto que está tan de moda. Mira, no nos olvidemos nunca, la política es poder en estado puro. Poder en estado puro. Si algo podemos agradecerle a los catalanes con lo que están haciendo ahora, es que, mira, ya se han quedado en pelotas. Con perdón, ya está, es el poder. Es el poder. Y esto es muy bueno verlo de vez en cuando, porque nos estamos acostumbrando a una especie de disfraz de consenso que, perdona, la ciudad es quien tiene el poder. ¿Quién manda? ¿Quién manda? En esto, el año que viene, José Luis, hemos de dedicar una sesión de Filópolis a Tucídides, a saco, como le gusta decir a nuestro amigo Fernando, a saco. Vamos a meternos a saco en Tucídides. ¿Por qué? Porque Tucídides es el que ha visto la ciudad. La ciudad es única y llanamente quien manda. Esmeralda Valar, que está haciendo una tesis sobre Ortega, sabe perfectamente que Ortega dice quién manda. Y eso es lo contrario de la filosofía. Puedes, claro. Muy bien, correcto. La ciudad es el poder. Por supuesto, estaba implícito lo que estaba diciendo. La política es la lucha por el poder, sin duda alguna. Nada más. Pero eso no quita para que, pese a existir la lucha por el poder, los conceptos filosóficos de justicia, de bondad o de bien, como queramos llamarlo, etcétera, estén ahí, por encima de ellos, demandándoles a quienes ejercen el poder que se traten de supeditar a eso. Y los filósofos están, o los que somos aficionados a la filosofía, estamos ahí para hacerles ver, en la medida de nuestras posibilidades, que no se puede jugar solamente con el concepto puro de poder, sino que hay otros conceptos superiores de origen filosófico que deberían de informar la manera en que ellos actúan. Y ahí es donde yo veo la posibilidad de conciliar la ciudad con la filosofía. Pero ¿cómo? Es que no hay un tercio. ¿Dónde estás? A mi modo de ver, está la ciudad con el poder y todas las relaciones que genera el poder. La principal relación que genera el poder es la obediencia. Tú eres juez. Por tanto, tú eres un administrador de poder del Estado. Cuando yo volví a Valencia después de muchos años fuera, me llamó la atención que la Facultad de Filosofía ocupara el lugar que yo siempre había conocido como el lugar de la Facultad de Derecho. A mí aquello no me sentó nada bien, ¿no? Pero, ¿dónde estás? Si estás en la ciudad, estás en el poder, en la lógica del poder y en las relaciones de poder. Y no hay manera de salir de ahí. No hay... Sí hay manera de salir. Sí hay manera. ¿Dónde? Te lo voy a decir. Un programa político que establezca, por ejemplo, de acuerdo, y volvemos a la misma idea en relación con lo de los impuestos, que es el ejemplo que estoy enganchado a hablar en estos momentos, en el que se establezca que la justicia no es quedarse con todo lo que te dan o con todo lo que ganas, sino que parte de eso que tú ganas, por tu esfuerzo y por tu trabajo, debes donarlo
al bien común, a la sociedad. El tema será cómo lo limitamos o cómo lo regulamos. Pero ahí hay una exigencia filosófica, una exigencia de justicia, que debe de ser aplicable por cualquier partido político que se precie. El problema es que muchas veces no se atreven a hacerlo. Pero ahí hay una demanda filosófica, una exigencia de justicia. La justicia que definía Platón, sí, o Sócrates, bueno, da igual. Ahí está, si la tenemos en la República. ¿Por qué? Eso son relaciones de poder. Si tú distribuyes la riqueza, puedes tener más ciudadanos potentes a tu disposición. No es necesariamente una idea de justicia la que hay ahí. Hay una idea de justicia distributiva en la medida en que parte de las ganancias de los que más tienen van a parar a aquellos que menos tienen. Luego, eso es justicia, una justicia que se llama distributiva. Pero, ¿dónde te pones tú para esa distribución? Me pongo en que busco el bien, o busco la justicia, busco el bien exactamente de esa persona, de aquella otra persona y fundamentalmente de aquellos que tienen menos. Y eso viene emanado de la República. Pero el que tiene más no está pensando que eso sea un bien. ¿En qué concepto te basas tú para negarle su conquista o sus posesiones? En que ¿Querías intervenir? Que no puede hacerlo por sí solo. No ha inventado Internet él, no ha hecho las carreteras él, no ha hecho investigación él. Él explota las carreteras, Internet, el conocimiento acumulado, etc. La torpeza de que alguna gente compre discos malísimos porque su formación es malísima en música y vale, es lo que le gusta. Es decir, claro que está el que hace negocio por su capacidad y por unas condiciones que están dadas de las que se aprovecha. Lo que sí es cierto es que una teorización de este tipo, que yo acabo de resumir, no se escucha. Y por lo tanto yo lo que sí que escucho es que hay que repartir porque hay que repartir. Y yo creo que hay que preguntarse por qué hay que repartir, porque no hay que repartir solo porque hay que repartir. Entonces, yo... Vale, ahora seguimos. José Luis. No, está aquí José Luis primero. Este debate es que lo he visto muchas veces cuando juristas y filósofos debatimos cordialmente. ¿Un filósofo puede ser posibilista? O sea, un filósofo, la única manera de ser posibilistas es cuando yo vengo de filosofía, pues me meto, cuando hemos abrazado el utilitarismo, hemos intentado, porque eso nos cuestionaría si Platón, realmente la filosofía, cuando se acerca al mundo real, es a través de medios como el derecho, como la matemática, para medir utilidades, y siempre que hacemos filosofía, por sistema, no tenemos que tocar nada del mundo. Colgados de la cesta. Eso es Aristóteles. Son ideas puras, abstractas, claro. que luego deben de proyectarse por el que trabaja en la realidad. Entonces, ¿puede ser un filósofo posibilista? Posibilista no. Si me permites la respuesta, un filósofo debe de decir lo que estima que es justo, por ejemplo, en este caso. Pero parece que para trasladar la idea a la ciudad hay que medir el grado de implantación de la idea y muchas veces renunciar a parte de la idea, coger unos mínimos para poder trasladarla. Entonces, es una pregunta que me hago. O sea, ¿un filósofo puede ser posibilista? Se puede hacer de otra manera. Rorty, que es un filósofo actual, es filósofo, o Rorty no es un filósofo. Él ha renunciado, él dice que él no es filósofo. Bueno, ya, pero los antiguos tenían una expresión para eso que tú llamas posibilista, que es infalible, eran sofistas. Ahí. Vicente. Quería plantearlo ¿es posible una sociedad, una ciudad del libre pensar? Por otra parte, esa es una pregunta. ¿Es posible una sociedad de libre pensar? Por otra parte, dos, la filosofía termina en el pensamiento. El momento del paso del pensamiento a la acción, eso ya no es filosofía. No tengo por qué decir negativo, pero eso ya no es la filosofía. La filosofía no es esa praxis de acción. Pero, bueno. Yo sigo pensando, vuelvo a la pregunta de antes. ¿Es posible una sociedad, una ciudad, una polis que permita el libre
¿Sí o no? Yo digo por favor. Bienvenida al debate. Bueno, yo no sé. Tiene que elevar un poquito la voz, ya sabe, para... Del campo este de la filosofía, pero yo lo que sí que veo es uno de los puntos de desencuentro más importantes entre filosofía y política, es que a mí me parece que la filosofía intenta encontrar el bien, la idea del bien, sin caer en la trampa del lenguaje, cuando la política precisamente no es que no quiera caer en la trampa del lenguaje, es que intencionadamente utiliza el lenguaje como trampa. Ahí es donde yo veo más ese divorcio entre filosofía y política. Es en un sentido casi estructural, entiendo. Entiendo que ella está diciendo de alguna forma, entendiendo la estetización de la política, pero creo que va más allá. Y esta era respondiendo a Carlos. Carlos. Sí, me gustaría poner el ejemplo en realidad es más un comentario que una... en realidad el hombre, entiendo, político por excelencia, no es exclusivamente Platón o alguien que aplicara a Platón de alguna manera, como Eneas en realidad. Y entiendo que el precio que paga es llorar como una magdalena durante toda la Eneida. Quiero decir, es un artículo que explica Don Parry y que lo que dice es que hay dos voces, ¿no? Una que es el hombre y otra que son las armas. Entiendo que la política son las armas. Y no digo o sea, creo que es necesario, en el sentido de que cualquier estructuración política debe de contar con esta determinación de alguna manera, que es exclusión por definición. Pero entiendo que sí que hay esta divergencia estructural, en el sentido de que no entiendo que haya político más justo que Eneas, o que lo pretenda ser, pero es estructural, entiendo esta. Es decir, lo hace a cambio de, o sea, mata a turno, ¿no? Para llegar y conquistar y hacer una ciudad humana, pero está de alguna forma... La referencia a la Eneida es buena, ¿eh? Sí. Víctor, no sé si he visto una mano allí, perdonadme si me la he pasado. Pero que quería responder a la pregunta de Vicente, ¿no? ¿Es posible una ciudad? Vicente, ¿te va a responder? Sí, o intentar responder, ¿no? Está claro que en la apología de Sócrates, si vamos al texto, ¿no? Más alto, Víctor. Se supone que es el texto, la apología de Sócrates sobre el que teníamos que debatir, ¿no? Está claro que en la apología de Sócrates la respuesta es no, ¿no? En Atenas, la Atenas del momento, el año 399 a.C., en ese mismo momento no es posible la libertad de pensamiento o la filosofía, ¿no? ¿Por qué se juzga a Sócrates? No sabía que usted era juez. ¿Por qué se juzga a Sócrates? Bueno, el acusador dice al menos tres cosas, ¿no? Dice que ha corrompido a los jóvenes. Platón es un chico corrompido, ¿no? 18 o 20 años, que ha seguido a Sócrates, es un chico para Sócrates y para Platón mismo educado, y para la polis o para Atenas es un chico que ha sido corrompido, ¿no? ¿Por qué ha sido corrompido? ¿Qué significa ser corrompido desde el punto de vista de la polis? Poner en cuestión o dudar de las creencias, la tradición, la religión, incluso la cultura de Atenas, ¿no? De ese momento, sobre todo en un momento en el que pues, se ha restaurado la democracia y está algo débil, ¿no? Entonces, está claro que, por responder a lo que decía Vicente, ¿no? Si han habido sociedades o ciudades libres, pues, que han permitido el libre pensamiento, pero está claro que en este momento, en el momento en que muere Sócrates, no hay esa libertad, o no la hay, al modo en que la exige Sócrates, ¿no? Eso es lo que decía. Pero, Vicente... Sí, no, pero estamos llevando la conversación a dos niveles. Uno, el nivel de la interpretación histórica, que correcto, tal como lo plantea, y otro, perdone, no sé su nombre, si está... Carlos. El mantenimiento, tal como hace Carlos. Mi pregunta última es si es posible una sociedad en que sea compatible filosofía, pensamiento y política. No era una pregunta de tipo, había pasado a dar un planteamiento en línea de lo de actual, o proyectándolo sobre la actualidad. Aunque a mí, la verdad, yo vengo aquí no tanto a una reflexión de tipo de actual. A mí lo que realmente en este mundo, aquí, me refiero aquí, lo que realmente me interesa es lo que diríamos el plano de una erudición profunda. Eso es lo que me interesa, pero ya que se ha planteado, he seguido esta línea. Miguel, por favor. A mí lo que me molesta es el matiz que has empleado de la filosofía en un espacio clandestino. Porque pienso que la filosofía, entonces, ¿cuál es su espacio? La cicuta, la academia, la muerte, el exilio, no sé. Pienso que sí que puede llegar a tener una mínima expresión
pública, ¿no? Una autoafirmación que se dedica a la pública, pero que no quede en el olvido, ¿no? Sé que el espacio es muy reducido, sé que filosofía y política, estoy de acuerdo en que no son compatibles, pero pienso que si no hay un espacio en la ciudad que pertenezca a la filosofía, estamos condenados a la cicuta, ¿no? O simplemente tenemos el pensamiento propio, libre pensamiento propio y ya está. Creo que es el problema principal en el que estamos debatiendo, si aquí no hay. José Félix, por favor. No, yo es que todo lo que estamos comentando, yo lo plantearía en términos de, plantearía, en primer lugar, estaría de acuerdo con esa oposición entre filosofía y ciudad, en el sentido de que, y la relacionaría con algo que no se ha nombrado aquí, no sé si está lo presente, que es una dimensión normativa de la filosofía, un discurso de tipo normativo por parte de la filosofía y básicamente negativo. Planteémonos una hipótesis, es que cualquier propuesta que se hace del lado de la filosofía sobre una organización nacional de la convivencia humana, podríamos plantear en esos términos de la República, no lo sé, se llevara, se positivizara, ¿dónde quedaría la filosofía? Como una pura negación de esa positivización. Por lo tanto, la filosofía es siempre un pensar desde la afuera, estando más allá de, la realidad de esa historia, de alguna manera. Y yo creo que eso habla de una relación apolítica, una tensión, en principio irresoluble, entre el ámbito del discurso, de la racionalidad, y el ámbito de lo históricamente efectivo, que son relaciones de poder. Pero en el mismo, discurso racional, filosófico, se constituyen relaciones de poder. Pensemos en la estructura de la República, en el planteamiento de la República. Podremos discutir la ironía de Sócrates, hasta qué punto está ahí jugando la ironía. Pero si lo pensamos, como la lectura la podemos llevar por ahí. Por otro lado, no hay una lectura que llegue directamente a las fuentes. O sea, leer a Platón es construir a Platón. No se puede leer a Platón sin construir a Platón. Y se construye, ¿por qué? Pero a ningún autor. Es decir, el ejercicio de la lectura es un ejercicio reconstructivo. La fuente pura a la que se puede llegar siempre es un más allá, no lo sabemos. Entonces siempre estamos construyendo. Sí, de hecho, esto le da muchas vueltas a la cabeza como el tema de la historia. Yo tengo que trabajar con pretensión de absoluta objetividad. Puede que no lo consiga. Sí, pero yo diría más allá, que yo lo que traduciría esa pretensión de objetividad en una asunción plena del carácter de la interpretación como una construcción. Yo diría un paso más allá, es decir, cualquier lectura es una interpretación y hay que tener muy presente y asumir en la propia lectura el carácter de construcción que tiene esa lectura. Y eso está un paso más allá de esa idea de objetividad, creo. Había una... Pero, más despacio, por favor. Yo oigo. Ha planteado usted la definición de la filosofía como libre pensamiento, pero yo me pregunto, ¿cómo puede ser realmente la filosofía un libre pensamiento? Yo me planteo que quizá el esquema más útil para plantear esto sería ver que la filosofía no puede liberarse de sus tiempos en el que se encuentra con él y tiene dos opciones, o adscribirlo o apoyarlo o negarlo, porque ya no es filosofía opositiva o negativa, pero no puede liberarse de su tiempo. Entonces, ¿cómo la filosofía puede ser un libre pensamiento y cómo su oposición a la política tiene que ser desde esa libertad? No se oye. La cuestión no es negar los condicionamientos humanos, los condicionamientos culturales de pensamiento, las expresiones que realmente existen. Eso no lo puedes negar. Pero, ¿qué quieres que te diga? Voy a hablar así un poco como un seguidor, o un hospedero de Arganda Plañán Descartes, pienso, yo lo que quiero es una sociedad en la que yo pueda decir lo que realmente pienso. Otra cosa es la pretensión de que yo lo pienso
prensa lo pueda poner en acción o lo quiera poner en acción. Por lo menos me contentaré con transmitir mi pensamiento. Y creo que se trata de sociedades en que uno pueda transmitir su pensamiento. Pero el uso público y el uso privado de la razón en Kant, en la ilustración, puede hacer perfectamente el uso público de la razón. Porque pienso que no me gasto los condicionamientos que creo a las que tú dices y que te van a mermar tu objetividad. Te van a mermar tu objetividad. Pero tú no puedes trabajar en un estudio de un autor filosófico o en un estudio de historia con el a priori de que la verdad no puede alcanzar la mitad. Programáticamente tienes que trabajar con una pretensión de objetividad. Si yo interpreto, si yo leo tiempo en Aristóteles y dice que alguien se quedaría perplejo al considerar la realidad del tiempo, está diciendo eso y tengo que ser fiel a eso. Cuando dice sin movimiento no hay tiempo, lo está diciendo clarísimamente. O sea que no lleguemos al extremo que la interpretación es difícil. Tú tienes que hacer una reconstrucción a cada sistema, pero hay que aceptar que hay cosas que están clarísimamente dichas. Si no lo podemos hacer nada. Pero entonces, ¿por qué la historia de la filosofía se construye, digamos, como un sinnúmero de lecturas que pretenden aclarar lo que no está claro? Sí, pero hay algunas cosas. Tengo que intervenir. Bueno, yo no quiero cansar a la audición y si queda en un momento de Estamos llegando al límite del tiempo por las personas que cobijan. Quienes quieran intervenir, les ruego brevedad. Yo querría disponer de un minuto para resumir brevemente y proponer la siguiente conversación que tenemos en el Ateneo de Valencia el día 17 de diciembre, todavía a propósito de lo que hemos estado hablando aquí. Es decir, el discurso no se cierra. Pero naturalmente, si alguien quiere intervenir, yo les ruego brevedad. Por favor. Yo simplemente voy a poner una cosa para terminar. Del momento, parece que se oye más o menos. Sí. De momento parece que se ha planteado el problema entre ciudad y filosofía como de una incompatibilidad o de una armonización con un toma de datos. Yo creo que sería interesante plantear esta cuestión en los términos más, yo diría, heraclitianos. De una realidad total, de dos momentos completamente irreconciliables pero necesarios uno al otro. Porque al final, cuando piensas que la filosofía es un pensar mucho más universal, pero claro, al final el pensamiento filosófico emerge de lo real y surge de los problemas que uno real. Y habla sobre él, sin embargo, claro, es cierto que el aspecto filosófico a la hora de descender a las condiciones de la realidad no, pues, aplicar, pero yo creo que son momentos... Abundando en lo que tú dices, tú has dicho, Miguel, que efectivamente yo creo que hay una filosofía académica, y siento discrepar sobre el tema de la erudición, que me parece muy bien, que tiene su lugar, y me parece muy bien que ha de estar ahí, pero tú estás, creo también, igual que él, planteando lo que Javier Gomá llama una filosofía mundana, es decir, la aplicación práctica de la filosofía a la resolución de problemas concretos que tenemos en nuestra sociedad. Yo creo que la filosofía debería de servir para ayudar a solucionar numerosísimos problemas que tenemos. Si eso no es así, la filosofía, ¿para qué la queremos? ¿Por el arte? Yo intervengo el próximo día que no hay tiempo. ¿Hay más intervenciones, por favor? ¿Perdón? No, que no le he oído. Bueno, ni yo. Está hablando de ideología. No. Muy bien. Sí, está hablando de filosofía. Efectivamente. No estoy de acuerdo. No estoy hablando de ideología. Debemos ser breves. Eran actuaciones en función de una serie de parámetros.
¿Alguna intervención más? Antes de hacer un breve resumen, solamente una cosa, para que quede claro en términos platónicos, puesto que nos habíamos propuesto leer a Platón. La filosofía no es que descienda a la realidad, es que la realidad es lo que está arriba. Cuando el filósofo desciende a un plano de realidad inferior. Es muy importante tener esto en cuenta, porque es que este es el punto en que los malos lectores de Platón nos han obligado a hacer una contorsión indebida. El gran esfuerzo filosófico es un esfuerzo hacia la realidad. Descender, si tú quieres, a un plano concreto, por utilizar las expresiones abstracto concreto, que no son platónicas, no es descender a la realidad, sino a un plano que está necesitado de realidad. El filósofo es el que ha visto la idea del bien, y la idea del bien es lo que es real. Descender a la ciudad es descender a un plano de la existencia que es menos real. Es que eso es eso es Platón. Te puede gustar más o menos y uno puede decir, pues mira, a mí Platón, bueno, estás en todo tu derecho, pero sinceramente creo que una lectura de Platón es más necesario que respirar. Entre otras cosas porque te está diciendo con claridad que es que ese esfuerzo gigantesco, esa periagogete, ese volverse hacia la realidad del alma, eso hace que ninguna realidad política tenga consistencia. Y no la tiene. Por eso, en última instancia, una persona que ha cultivado la filosofía mira las cosas con una serenidad extraordinaria, porque sabe que en última instancia eso no puede ser serio. Puede ser trágico, pero jamás serio. Puede ser mortal, pero nunca serio. Esto es muy importante, porque nos habíamos propuesto leer un texto que defiende esto. Habéis sido, la mayor parte de vosotros, maquiavélicos a Van Lalet. Ya seremos maquiavélicos y le hemos dedicado todo un seminario a Maquiavelo. El siguiente es Maquiavelo, ¿no? El siguiente del siguiente. Ahí es donde todos podéis jugar a ser todo lo maquiavélicos que queráis. Y ya veremos lo que nos pasa cuando nos descubramos mucho más maquiavélicos de lo que pensábamos que éramos. Ahí es donde Maquiavelo nos va a obligar a decir, ¿vamos a seguir por ese camino? Este es el punto. Por eso el seminario estaba bien pensado. Platón, Maquiavelo. Vamos a ver qué ocurre cuando confundimos los planos de realidad. Porque si no, no tiene ningún sentido leer a Platón. Y ahí José Félix, y esto es muy importante para la interpretación, mira, que Kant no leyera a Platón nunca, y esto no es erudición. No es erudición, es que la erudición nunca sobra. Yo jamás he pensado que una persona que sabe mucho puede saber menos. Si sabe mucho, ilumina la realidad, la hace más grande. Precisamente por esa erudición. Que Kant no leyera directamente a Platón le llevó a cometer uno de los errores hermenéuticos de interpretación, para entendernos mejor, que nos ha destruido. Porque Kant llegó a decir, él, que no había leído ni una sola página de Platón, que entendía a Platón mejor de lo que Platón se entendía a sí mismo. Y eso lo copia Schleiermacher, lo copia Gadamer y lo convierten en el primer principio de la hermenéutica. Lo que hace que la hermenéutica, con todos mis respetos, sea inservible. Si yo leo a Platón, no estoy en condiciones de decir que yo entiendo a Platón mejor de lo que Platón se entendió a sí mismo. Yo no. Ni ningún intérprete sensato que yo conozca. Creo que Platón se entiende a sí mismo mucho mejor de lo que yo lo entiendo. El esfuerzo lo de hacer yo. Y es de la mayor importancia para mí, porque solo me acercaré a leer un libro de Platón cuando leer un libro de Platón sea para mí cuestión de vida o muerte. Si no, no tiene ninguna importancia. Si no es mero entretenimiento, marketing y, si quieres, economía. Pero no, yo no voy a abrir la apología si leer la apología no es para mí de la máxima importancia. Acudo a ese texto porque mi vida está en peligro. Y no encuentro en ninguna otra parte lo que me hace falta para sobrevivir. Pero si acudo a ese texto, he de saber cómo leer ese texto para no equivocarme. Y resulta que esa es la dificultad. Por eso leer se convierte en una disciplina extraordinaria. Por eso, en el avance de nuestro seminario decíamos, vamos a leer lentamente algunos textos. Y leer a Platón no es nada fácil. Hombre, siempre podemos hacer la operación kantiana. No lo leo y además lo entiendo mejor de lo que él se entiende a sí mismo. Bueno, sí, claro, no. Sinceramente, no. Aquí hay un asunto muy serio. Porque... Pero es que en ese ejercicio de la lectura es un constante, digamos, es un
casi a tientas, en el sentido de que no sabes, puedes tener indicios de dar en el blanco, pero ese indicio de dar en el blanco, digamos que lo pones tú mismo, en el sentido de hasta qué punto es, digamos, a ver, entablas un diálogo con el objeto de la lectura, con Platón en este caso, pero tú elaboras, digamos, una comprensión de Platón. No, porque entonces la idea del bien no tendría ningún sentido. La idea del bien no es una construcción tuya. La idea del bien no necesita que tú la construyas, es que está construida ella misma. Es que es ella la realidad. Tú no la construyes, es ella la que te construye a ti cuando tú te acercas a ella. Y ese plano de realidad es el que es la idea del bien. Pero que eso que estás diciendo es ya la lectura que estás haciendo del No, eso es lo que significa entender las ideas. Si entendemos que las ideas son como las dicen los idealistas, y Platón, amigo mío, no es un idealista, tú estás construyendo el mundo. Platón te está diciendo que eso no es así. Y eso vale para acercarnos a cualquier dimensión. Entre ellas la dimensión de entrada, que es el libro mismo, el diálogo mismo. Yo no lo construyo. Y si creo que lo estoy construyendo, debo corregirme de inmediato. Está construido. Antes de que yo llegara ya estaba construido. El problema es mío. Vamos a ver, Platón no se beneficia de mí. El texto de Strauss, ese mismo texto de Strauss yo entiendo que es una construcción de Platón. Es decir, en su intento de llegar a la fuente, digamos, tenemos una versión de Platón, que es, digamos, rival de otras tantas. De lo que se trata cuando los que hacemos una segunda lectura o una lectura ya de la interpretación, es decidimos y optamos por una u otra interpretación. Pero es una militancia, pero es una militancia diferente. O sea, es, a ver, la están todos, no, pero a ver, es sobre el fondo, sobre el horizonte, por supuesto, de alcanzar a Platón. Pero no podemos evitar, digamos, ese juego. No, pero es que no es un juego. Lo único sensato que podemos decir es que eso se produce mientras no estoy en condiciones de entenderlo. No es un juego, es que todavía no me he enterado. ¿Y cuándo sabes que te has enterado? Amigo mío, ven a mis clases. Espera que luego es su interpretación. Luego es su interpretación. Es una broma. La única forma, Antonio, la única forma de salir de ese circuito es la lectura que hizo Juan Ramón Jiménez del poema. Que lo volvió a repetir. ¿Cuál era? Que expliques un poema. No puedo explicarlo. Si quiero llegar al poema, lo leo. Claro, pero lo que yo te estoy diciendo es que leer a Platón no lo hemos hecho. Entonces es el silencio. Es la lectura y el silencio. No. Leer a Platón es exactamente lo mismo que el acceso al bien. Lo que ha hecho Platón con sus diálogos es trasladar al ejercicio mismo de lo que está disponible para ti, que es el acceso a la filosofía, por medio de ese diálogo. No estás construyendo nada. Ahora, obviamente, hay pasos. Y aquí hay que ser prudentes. Sobre todo porque son las 9:15 y no debemos ocupar más tiempo. Perdonad un instante, una cuestión meramente de procedimiento. Si os parece bien, a las 7 en el Ateneo. A las 7 en el Ateneo, el día 17 de diciembre, en el hall, en la entrada, os estaré esperando para subir luego a la planta quinta. Tenemos una planta muy parecida a esta para seguir discutiendo allí. Gracias a todos.